Bien, nuevamente con ustedes vamos a desarrollar un poquito lo que es diseño de circuitos digitales. Ahí vamos con el texto. Vale decir de que cualquier problema que se haya presentado, ya sea en forma académica o en la vida, si comprendemos bien el problema, pues la solución ya está hecha al 50%. Y bien, vamos con el texto. Acá dice: 4 tanques en una planta química contienen líquidos diferentes sometidos a calentamiento. Entonces tengo 4 tanques. Los mismos que tienen líquidos diferentes, dice, y que están siendo sometidos a calentamiento. ¿Correcto? Entonces dice: se usan sensores de nivel de líquido para detectar si el nivel en el tanque A o B, ojo con esto, ese O, A o B, se eleva sobre un nivel predeterminado. Entonces, quiere decir que acá tengo un tanque A, un tanque B, y que en cada uno tengo líquido, lógicamente, y para ver ese líquido tengo un sensor de nivel y acá un sensor de nivel, ¿correcto? A ver si se eleva sobre un nivel predeterminado. Sensores de temperatura en los tanques C y D detectan cuando en cualquiera de estos la temperatura desciende de un límite establecido. Entonces acá tengo C y D, y tendré entonces para este caso sensores de temperatura en cada uno de ellos para ver si desciende de un límite que ya está establecido. Acá era para ver si sobrepasa un límite de cantidad establecida también. Suponga que las salidas A y B del sensor, las salidas A y B del sensor de nivel de líquido son bajas cuando este es satisfactorio y alta cuando está demasiado alto. Entonces el sensor de nivel puede ser entonces ya sea 0 o puede ser 1. Si el sensor de nivel es 0, querrá decir de que el nivel del líquido es correcto, ¿sí? O sea, el nivel está bien, está ok. Y será 1 cuando el nivel está demasiado alto. En ese caso está en peligro, por eso le vamos a poner una X, ¿no? Solamente para denotar eso. ¿Qué más dice? Asimismo dice: la salida de los sensores C y D, que son los sensores de temperatura, son bajas cuando la temperatura es satisfactoria y altas cuando es demasiado baja. Es decir, para los sensores de temperatura también tengo dos condiciones, una de 0 y una condición de sensor de temperatura 1. Acá va a ser cuando la temperatura está correcta, como dice acá, es satisfactoria, y alta cuando es demasiado baja. O sea, cuando la temperatura es muy baja, entonces me va a dar 1. Y esa condición la estoy anotando como un peligro aquí, ¿no? Igual que acá. Listo, luego vamos al diseño y dice: diseña un circuito que detecte si el nivel del tanque A o B, y ojo con esto, dice A o B es muy alto, ¿correcto? Hasta ahí. Entonces dice: si el tanque A, y este signo significa O, B es muy alto. Vamos a cerrar eso. ¿Cuándo va a ser muy alto? ¿Cuándo va a ser muy alto? Cuando los sensores me den 1. El nivel está muy alto, entonces el sensor se va a poner a 1, ¿sí? Ya sea este o este, cualquiera de los dos que se ponga en alto. Si es ambos, con mayor razón, ¿sí? Entonces eso se pondrá en 1, ¿correcto? Y luego vamos, dice: al mismo tiempo, y ojo con esto, este de acá que dice al mismo tiempo, que la temperatura en cualquier tanque C o D es demasiado baja. O sea, cuando C o D, cuando su temperatura es demasiado baja, acá está, ¿qué pasa cuando la temperatura es demasiado baja? Se pone a 1 los sensores. Entonces cuando C o D sea 1. Y este al mismo tiempo va a servir para unir ambas. Entonces va a decir: al mismo tiempo significa y. Entonces tenemos así: cuando A o B sea 1 y cuando C o D sea 1. Listo. Con esta condición ya puedo comenzar a trabajar en lo que es mi tabla de
verdad. Bien, acá tenemos la expresión de los 4 tanques. Y vamos a ver, entonces vamos a plasmarlo acá en nuestra tabla. Antes una pequeña aclaración. Acá tenemos que A o B es 1, significa que este o este debe ser 1, debe tener valor alto, o que ambos sean 1, ¿correcto? Es lo mismo en este caso. Y para eso vamos a acordarnos un poquito lo que era la suma lógica. ¿Se acuerdan? Cuando sumábamos con comportasor, teníamos así. Teníamos por ejemplo, vamos a poner dos variables, ¿sí? Y su resultado sería acá, ¿no? Esto vendría a ser la suma. Vamos a ponerlo como salida. Tenemos así, ¿no? Acá vendría a ser 0, 1. Acá viene a ser 1, 0. Y acá 1, 1. Son las 4 combinaciones para esas dos variables. Y decíamos que cuando sumábamos 0 más 0, acá me daba 0. 0 más 1 me daba 1. 1 más 0, 1. Y 1 más 1 me daba 1. ¿Correcto? Esto es la suma lógica. Y entonces acá yo veo de que solamente va a ser verdadero esta parte de acá, ¿sí? Donde está la O, cuando ya sea uno de ellos sea 1, ambos sean 1, pero no cuando ambos sean 0, ¿sí? Solamente va a fallar cuando ambos sean 0. Lo mismo ocurre acá. Esto también lo podemos aplicar a este lado de acá, ¿correcto? Entonces esto van a tener condiciones de verdadero o falso. Podríamos asumir así que el 0 es falso y esto es verdadero, ¿correcto? Y entonces esta condición y va a ser lo siguiente. Vamos otra vez a nuestras variables x y en este caso vamos a emplear lo que era la multiplicación, ¿se acuerdan? La multiplicación lógica o punto también le podemos colocar, y nuevamente colocamos nuestras combinaciones, ¿sí? Para abreviar ponemos dos variables, acá la salida, y la multiplicación en este caso siempre era 0, ya que 0 multiplicado por lo que sea es 0, en este caso 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, y solamente era 1 cuando ambos eran 1, es decir, solamente será verdadero cuando ambos lo son, cuando ambos son altos, ¿correcto? Estamos hablando de una lógica positiva. Y luego quiere decir que si este es verdadero y este es verdadero, entonces toda la expresión será verdadera. Vamos a la tabla entonces rápidamente, ya teniendo más claras las cosas. Digo acá, eso no cumple con la primera parte, así que ya ni revisar nada, basta que esto no cumple y se acabó. Todo será falso, entonces eso no le coloco 1, le pongo 0. Acá también no se cumple. No reviso el resto ya, porque si eso no se cumple, pues no se cumple nada, ¿sí? Si este lado no se cumple, si este es falso, es como si tuviera un 0 por aquí, ¿sí? Y ya no se cumple, ¿sí? Sin importar el valor del otro grupo, ¿sí? Diciendo que este fuera y este fuera x, ¿correcto? Entonces acá sí se cumple, acá no se cumple, y esto es 0. Acá sí, acá hay un 1 y acá hay un 1 y se cumple, así que le coloco un 1. Acá también se cumplen ambos, un 1, acá también, acá no, acá sí, acá también hay un 1 en cada grupo, acá también, acá no, este grupo de acá está 0 todo, acá sí se cumple y sí se cumple. Y listo, llenamos nuestra tablita. ¿Cuántas condiciones hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 condiciones. Entonces vamos con lo que es la expresión. Bien, entonces acá tenemos ya desplegada nuestra tabla de verdad. Vamos a colocar las negaciones donde corresponda. Entonces las negaciones serían así. Para el número 5 tengo en la primera y en la tercera. Entonces esto sería así: negado aquí y negado en C. Para el siguiente sería negado en la primera y en la última. Negado aquí y negado acá. La negación está en la primera solamente. Listo. Acá tenemos la negación en las dos de en medio. Y listo.
Acá la negación está en la segunda y en la cuarta, sería aquí y aquí, y acá la negación solamente está en la segunda. Listo. Acá la negación está en la penúltima, acá la negación está en la última, y acá no hay negación. Bien, coloquemos los unos donde corresponde. Vamos a colocar esto de una vez. Ya sabemos cómo va. 0, 1, 2. Listo. Vamos, A negado B viene a ser A negado B viene a ser esta fila de acá, ¿correcto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos tres tienen el mismo comienzo: A negado B, A negado B, A negado B. Entonces voy a jugar todo en esa fila. Tengo C negado D. C negado D es aquí. Tengo C denegado. Tengo C denegado, que es aquí. Y tengo CD, que es acá. Listo. La otra fila con la que voy a trabajar es AB negado. Todas tienen AB negado, que es esta fila de acá. Y voy a colocar así: C negado D, que viene a ser esto de acá. C denegado, que es esto de aquí. Y CD. Luego tengo aquí todas AB. O sea, esta fila de acá. Tengo C negado D, que es aquí. C denegado y CD. Y listo. Ya tengo las cuatro filitas. Perdón, ya tengo todas las variables armadas. Entonces nos faltaría colocar, sería el agrupamiento. Si yo veo bien acá, pues grupos de 8 no encuentro. Pero si hay grupos de 4, ¿correcto? Puedo agrupar, por ejemplo, así, un grupito por acá. Ese sería un primer grupo. Podría agrupar, por ejemplo, estos. Ya tengo 2. Podría agrupar, por ejemplo, esto que está acá. Y finalmente podría agrupar esto que está aquí. Y entonces, al colocar nuestros valores, sería así, algo así. Algo así. Vamos a ver. Entonces nuestra salida X sería igual. Para el rojo, tengo que este cambio, se queda B. Tengo B ahí. Entre las columnas que abarca el rojo, el que cambia es C, C negado C. Y el que no cambia es D, así que coloco D acá. Listo. Sumo. Vamos con el amarillo. Y tengo acá lo mismo, solamente cambia A, se queda B. Y entre estas dos columnas cambia D, se queda C. Más, acá tengo, vamos con el colorcito para seguir el mismo color. Entre estas dos filas cambia B, B a B negado, entonces se queda A. Y entre las columnas que abarca C negado C, se va y queda D. Más, y el último sería este señor de acá, que sería así. Lo mismo, el que cambia es B, B negado, queda A. Correcto. Y entre estas dos columnas lo que cambia es D y me queda C. Bien, ahí ya podría yo implementar algo, pero aún así yo podría de repente reducir esto de la siguiente forma. Puedo agrupar, por ejemplo, los que tienen D, ¿sí? Si yo agrupara este, por ejemplo, este con esto, saco D, me quedaría A más B. Y si grupo este con este, me saco C y me queda A más B, ¿sí? A ver, vamos a ver cómo sale. Entonces voy a agrupar este de acá con este de acá. Entonces, factor común, y meto A más B. Ya tendría, ¿no? DA, que es esto, o AD es lo mismo, y BD, ¿no?
Luego vamos con el otro. Entonces, entre estos dos grupos, también agrupo, saco C y tendría A más B. Luego puedo sacar A más B y me queda así: A más B como factor común, multiplicando a C más D. Y eso ya está bastante fácil de implementar, ¿no? A lo que había. Entonces yo podría colocar, por ejemplo, para mi implementación, dos compuertas de tipo OR, ¿sí? Así, de esta manera, donde acá yo podría aplicar A, acá pongo B, acá pongo C y acá pongo D, y acá tendría A más B, ¿correcto? Y acá tendría C más D. Ambos grupos los multiplico con una compuerta de tipo AND. ¿Listo? Y entonces acá en mi salida tendría la multiplicación de esto, que es A más B, multiplicando a esto que está acá, a la otra entrada, C más D. Y listo, ya está implementado. ¿Sí? Entonces pasemos a un ejemplito un poquito más interesante de repente. Veamos. Y este ejemplito es así: tenemos dos números, tenemos x1, x0, que viene a ser un número, este es un bit, el más bajo, el que tiene menos peso, y este es el MSB, el bit más significativo. Y tengo otro número que es i1, i0, también de 2 bits. Me dicen de que debo construir un circuito que multiplico este número por este número y que me dé la respuesta, ¿correcto? Desde ya tengo 4 entradas, es lo que debo conocer siempre en un circuito: su número de entradas y su número de salidas. Lógicamente las salidas, en el caso máximo, por ejemplo, extremo, en que ambos sean 1 y acá 1, 1, ambos, sería 3 por 3, 9, y eso lo debo representar pues con 4 bits. Entonces ya tengo entonces número de entradas, que son 4, y número de salidas, que también son 4, ¿correcto? Entonces tengo así, algo así, miren, tengo una entrada, dos entradas, 3, 4. Acá viene mi circuito que voy a hacer, ¿sí? Y esto va a multiplicar, ¿verdad?, ambos números, ¿sí? Y voy a tener 4 salidas, no como en el caso anterior, solamente había una salida. En este caso voy a tener 4 salidas. Acá tengo x1, x0, y1 y 0. Y acá voy a tener, por ejemplo, z3, z2, z1 y z0, donde este de acá es el LSB, es decir, el menos significativo, el que tiene menos peso, y este es el MSB, el que tiene más peso, ¿correcto? Y entonces procedo a hacer la multiplicación. Lo voy a multiplicar acá. Este número de acá, 0 por 0, es 0, y si me doy cuenta, x1 y x0 es 0 hasta acá, es decir, de acá para arriba todo es 0, porque 0 por lo que sea es 0. Así que llenemos todo de 0, como para ir avanzando. A ver, todo de felicidad y alegría. Y continúo acá. Ahora aquí tengo 1 por 0 y sigue siendo alegría la cosa, seguimos de fiesta. Acá tengo 1 por 1, bueno, todavía sigue, ¿no? 1 por 1 no es nada complejo, ahí está, 1. Acá tengo 1 por 2, qué fácil, 1 por 2 es 2, ahí está. Acá continúo 1 por 3, aún sigue la fiesta, creo que todo va a terminar en fin de fiesta, ¿eh? Está muy sencillo. Acá tengo 2 por 0, recontra papayita, 0 por lo que sea, 0. Y acá tengo 2 por 1, 2.
Ahí va. Muy bien. Acá tengo 2 por 2. Uy, qué difícil. Ese es 4. Ahí está. Acá tengo 2 por 3. Ese es 6. Y le colocamos 4 y el peso 2. Ahí está 6. Acá tengo 3 por 0. Lógicamente 0. Acá tengo 3 por 1. 3. Acá tengo 3 por 2. Eso es nuevamente 6. Y por último tengo 3 por 3, que es la razón por la que estoy usando 4 bits. O sea, sería así, ¿no? Peso 1, peso 2, peso 4, peso 8, 8 y 1, 9. Y listo. Ya tengo entonces pues llenada mi tabla. Ahora lo que tengo que hacer es implementar para cada z, ¿sí?, tanto su expresión algebraica como su circuitería. Vamos entonces, vamos con eso. Bien, entonces acá vemos que para esta tabla solamente implementemos el Z3. Esa salida solamente tiene un valor 1. Entonces para esa condición la salida Z3 va a ser igual a X1, X0, Y1 y esto que está acá me está estorbando, y Y0. Listo. Esa es la primera condición. Entonces vamos con Z2. Bien, acá entonces tenemos las condiciones para Z2. Tenemos 3 condiciones donde Z2 es 1. Entonces vamos a colocar las negaciones, simplemente eso. X0 entonces será negado. Y también la columna de Y0. En el segundo caso solamente se niega X0. Y en el último caso, el último de las variables que vendría a ser Y0. Listo, eso lo vamos a colocar entonces acá. Vamos a hacer otro colorcito. Tenemos X1, X sub 0. X1, X sub 0 es esta fila de acá. Y que intersecta con Y sub 1, Y sub 0, que es esta columna de acá. Listo, ya tenemos el primero. El segundo sería X1, X sub 0 negado, que viene a ser la misma fila, intersectado con Y sub 1, Y sub 0, que viene a ser aquí. Y por último tendría X1, X0, que viene a ser esta fila de acá, la penúltima, intersectada con Y1, Y sub 0 negado. Y1, Y sub 0 negado es esto. Y ya se está viendo que van a salir dos dobles acá. Por este lado acá tengo uno. Y por otro lado vamos a colocarle el segundo, que sería este de acá. Entonces mi Z2 me va a quedar así. Voy a tener por el lado blanco, tengo que este X1, X sub 0 negado se mantiene constante, así que lo voy a colocar X1, X sub 0 negado, listo. Y entre estas dos columnas que abarca el blanco, el que cambia es Y sub 0. Me queda entonces Y sub 1. Listo, sumo. Y vamos con el amarillo. Y sería, el constante sería este entonces. Y acá el cambio se realiza entre estos dos. El que cambia acá es X sub 0. Me queda como constante X sub 1. X sub 1 con la columna constante de Y sub 1. Y sub 0 negado. Y listo, ya tengo entonces para el Z2. Continuemos con el Z1 ahora. Acá tenemos a Z1, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 condiciones, donde la salida de Z1 es 1. Veamos los negados. Acá será el negado el primero y el último. Acá tenemos negado solamente el primero. Acá tenemos negado los dos del centro. ¿Okay? Acá en esta condición tenemos negado el segundo, el X0. Acá tenemos negado el penúltimo.
Disculpen la bulla de afuera, muchas ambulancias por acá al frente hay un hospital. Acá tenemos el 0 negado y listo, ahí tenemos casi todo. Ahora coloquemos los valores dentro de nuestra tablita o dentro de nuestro mapa también que le llaman. Bueno, yo le digo tabla, más parece una tabla que un mapa. Y le coloco acá en x1 negado x0. x1 negado x0 viene a ser este de acá, con y1 y sub 0, y1 y sub 0 negado, y1 y sub 0 negado es este, correcto. Entonces coloco acá, listo. El siguiente lógicamente es la misma fila, pero ahora intersectado con y sub 1 y sub 0, que es este de aquí. Aquí ya cambia la fila, es x1 x sub 0 negado, x1 x sub 0 negado es esta última fila, intersectado con y sub 1 negado y sub 0, que viene acá. Acá tengo la misma fila ahora, pero con y sub 1 y sub 0. Ahí está y sub 1 y sub 0. Acá x sub 1 x sub 0, que es esta fila de acá, ¿sí? Para ambos, primero esta, que es y sub 1 negado y sub 0, y sub 1 negado y sub 0 es esto, y aquí va. Y el segundo sería y sub 1 y sub 0 negado, y sub 1 y sub 0 negado es este de acá. Ahora vamos a determinar cómo lo arreglamos esto, ¿no? Se ve bastante disparejo. A ver, ¿cuánto nos va a salir? Acá nos va a salir 1, ¿correcto? Nos va a salir, por ejemplo, por acá otro 2. Ya estoy viendo que no voy a formar cuadros de 4 ni de 8, solamente de 2. Tengo, por ejemplo, este de acá, van 3. Y por último podría formar, por ejemplo, estos dos de acá para terminar. Y entonces tendría que mi Z1 tendría así, Z1 va a ser igual, primero el verde, ¿sí? Y dice así, x1 negado x sub 0. Ahí está. Y entre estos dos, las columnas, entre estas dos columnas, el que cambia es y sub 0, se mantiene y sub 1 entonces. Listo, no tiene nada de difícil. Vamos con el de acá. Entre estos dos, este es el que se mantiene. Y entre estos dos también, entre todas filas, la que cambia es x sub 1 y se mantiene x sub 0. Entonces pongo x sub 0 y la columna que se mantiene, que es y sub 1 y sub 0 negado, que es de acá, ¿no? Luego vamos con el naranjita, y este es fijo, esta fila es fija, no hay ningún cambio, x sub 1 x sub 0 negado. Y acá lo que cambia entre estas dos es y sub 1 y pongo y sub 0, entonces listo. Por último voy a tener este de acá, donde cambian estas dos filas el x sub 0 y queda el x sub 1. Y esta columna de acá se mantiene fija porque no hay ningún cambio, y sub 1 negado, y sub 0. Listo, ya tenemos entonces el de Z1. Nos faltaría el Z sub 0. Vamos con el Z sub 0. Y acá tenemos la salida de Z sub 0. Entonces acá vemos dónde está negado, vamos a colocar las negaciones. Acá tenemos en x sub 1 y en y sub 1. Este lado de acá solamente en x sub 1. Este lado de acá en el penúltimo, que es y sub 1. Y acá en ningún lado. Coloquemos los valores. Entonces acá tenemos x sub 1 negado y sub 0, x sub 1 negado y sub 0, acá tenemos x sub 1 negado x sub 0, x1 negado x sub 0 es esta fila de acá, y va a intersectarse con y sub 1 negado y sub 0, ¿sí? Entonces y sub 1 negado y sub 0 es la de acá, y acá le colocamos el 1.
Esta es la misma fila, esta vez se intersecta con y sub 1 y sub 0, vendría a ser aquí, y tenemos acá ahora x sub 1 x sub 0, que es la de acá, intersectado con y sub 1 negado y sub 0. Y sub 1 negado y sub 0 es la misma que está aquí, y finalmente tengo acá x sub 1 x sub 0 y sub 1 y sub 0, y que vendría a ser esta fila de acá, x sub 1 x sub 0 con y sub 1 y sub 0, y solamente formamos un grupo de 4 que va a abarcar todos los unos. Listo, y de acá vamos a sacar cuánto vale z sub 0. Entonces z sub 0 va a ser lo siguiente: entre esta fila y esta fila el que cambia es x sub 1, entonces acá se mantiene x sub 0, y entre esta columna y esta columna el que cambia es y sub 1, y entonces se mantiene y sub 0. Entonces ya tengo el valor de y sub 0 y he obtenido entonces los 4 valores. Entonces vamos a diseñar el circuito para terminar esta parte. Bien, acá estamos con el diseño final en forma esquemática. Vamos a verlo más de cerca. Tenemos las 4 entradas que son x1, x sub 0, y sub 1 y y sub 0, y tenemos una desviación acá con una compuerta NOT que nos va a dar la misma entrada pero negada, es decir, acá tendría yo de las 4, 8 con sus negaciones. Están todas las posibilidades entonces que requieren nuestras compuertas, y desde acá yo puedo sacar las entradas para cada z, ¿sí? Por ejemplo, para z sub 0 era x sub 0, y sub 0, y acá tengo x sub 0, y sub 0. Luego tenía el z1. El z1 acá tenemos, que es esto de acá, es x sub 1 negado, x sub 0, y sub 1. Acá tengo x sub 1 negado, x sub 0, y sub 1. Listo, lo tengo en una AND de 3 entradas. El próximo sería x sub 0, y sub 1, y sub 0 negado, que es esta de acá. Acá está y sub 0, y sub 1 y y sub 0 negado. Perdón, esta es la x sub 0. Listo, acá está x sub 0. Continúo entonces con la siguiente y tengo x sub 1, x sub 0 negado, y sub 0. Y acá está x sub 1, x sub 0 negado, y sub 0. Y la última, que es x sub 1, y sub 1 negado, x sub 1, y sub 1 negado, y sub 0. Listo. Tengo todas las entradas acá multiplicando cada término. Luego falta sumar estas dos, que son las dos primeras, las sumo con esta compuerta OR. Entonces esta suma ya está. Esto está desviado todavía. Y esto de acá con este de acá se suman por medio de esta compuerta OR. ¿Correcto? Y esta sumita de acá la realizo con la última compuerta OR. Y lo ponemos así porque no hay compuertas OR de 4 entradas. Luego vamos por aquí. Y acá tenemos Z2. Disculpen. Acá tenemos Z2 que viene a ser x sub 1, x sub 0 negado, y sub 1. X sub 1, x sub 0 negado, y sub 1. Son dos términos. El otro sería x sub 1, y sub 1, y sub 0 negado. X sub 1, y sub 1 y sub 0 negado. ¿Listo? Ambas sumadas con una compuerta OR. Y acá tenemos el Z3 que toma todas las variables, x sub 1, x sub 0, y sub 1 y sub 0 sin complementar, x sub 1, x sub 0, y sub 1 y sub 0. Bien, acá tenemos entonces un generador de palabras, el que nos va a contar, que nos va a dar las señales desde 0, 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1. Y acá tenemos las salidas, que son las zetas que están en forma ordenada, y las entradas. Vamos entonces a ver si funciona esto. Vemos acá si va a multiplicar esto por esto y me tiene que dar el resultado aquí. Lo encendemos. Vamos paso a paso. Vamos a comenzar desde 0. Ahí está. Entonces tenemos 0 por 0, 0, correcto. Tenemos 0 por 1, 0. Está bien. Tenemos 0 por 2, 0. 0 por 3, 0.
1 por 0, 0. Tenemos 1 por 1, 1. Acá tenemos 1 por 2, ya me sale 2. Tenemos 1 por 3, 3. Tengo 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. Tengo 2 por 2, acá me sale 4. Hasta ahí va bien. Tengo 2 por 3, 6. Acá tengo 3 por 0, 0. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Y por último 3 por 3, 9. Y este número de 3 por 3 es el motivo por el que usamos 4 bits, porque es en la única operación en la que se enciende Z3. Listo, eso sería entonces. Y acotar de que hay que tener cuidado cuando se hacen este tipo de circuitos en lo que es alambrado, porque basta que yo me equivoque en uno de los alambres para que la multiplicación ya no se dé, ¿no? Y en otro caso, si es que todo está bien conectado, ¿sí? Está bien revisado, bien conectado, entonces la falla debería deberse a una falla de diseño, ¿sí? Partiendo desde las tablas de Carnot. Entonces habría que revisar desde ahí. Bueno, aquí terminamos lo que es diseño. Espero les ayuden algo. Nos vemos.